es la tinta, porque lo que queda escrito, pues allí queda y es muy fácil recordarlo cuando uno vuelve a tomar la agenda o el lugar donde escribió para nuevamente refrescar el conocimiento. Entonces, qué bueno que estemos bien juiciosos, bien atentos a lo que el Señor nos va a hablar en esta noche, en este foro, en este espacio que los jóvenes siempre tienen los días sábados a esta hora. Vamos a orar por nuestro hermano Darío y vamos a pedirle al Señor que nos hable a todos. Oremos. Soberano Jesús, invocamos tu nombre santo. Te damos gracias, Señor, en este momento por permitirnos reunirnos de esta forma virtual para aprender y acercarnos más al conocimiento tuyo, Señor. Te pido que seas hoy usando a nuestro hermano Darío Zuleta. Dale palabras, Señor, como siempre lo has hecho. Él es un instrumento útil, poderoso, en tus manos, oh Dios, y te pido que hoy nos ilustres tu palabra y nos acerques a ti a través de lo que le has dado. En tu nombre santo, Señor, ponemos este momento en tu santa y divina presencia, Señor. Háblanos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermano Darío, bienvenido. Qué bueno saludarle. Adelante. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Un saludo especial para usted. Gracias por la confianza de estar aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor Jesús. También un saludo para el hermano Obed, buenos amigos que somos con Obed. Dios le bendiga. También a la hermana Alejandra por la invitación, pues, para compartir. Igual para todos los jóvenes, los hermanos que están aquí. También saludarles en el nombre de Jesús y agradecer al Señor que nos da este momento. Qué tan dispuestos están a conversar. Yo la verdad no he traído una conferencia porque la hermana Alejandra me dijo que era unos 20 minuticos hablando aquí y luego entrar a dialogar con ustedes. Entonces espero que estén listos para que se peinen, hermanos, y abran esas cámaras, amén, porque para dialogar, la verdad sí es bueno viéndonos un poco el rostro y creo que desde aquí el conversatorio se puede volver muy ameno si tenemos las cámaras abiertas y podemos vernos los rostros, conversar, charlar. A mí me ha parecido como este espacio para hacer conversatorios muy interesante. Después de que la señal del internet nos ayude, se vuelve muy interesante para compartir y dialogar porque nos vemos aquí muy cerca, entonces lo podemos hacer. Ya es cuestión de que cada uno se pegue su peinadita y no se ha bañado, se baña, bueno, pero que cuadre aquí para estar juntos y que lo podamos hacer, que se ubique en un lugar pues que pueda abrir su cámara y lo podamos dialogar. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 21 al 25. Allí vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Génesis capítulo 3, versículos 21 al 24. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada que se encendía y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí tenemos un relato para hablar pues de este tema importante sobre la santidad. Y creo que si vamos a hablar de la santidad, pues
una de las primeras preguntas que debiéramos hacernos es, ¿qué es la santidad, verdad? ¿Qué es la santidad? ¿Y qué es ser santo? ¿Qué es tener una esencia santa? ¿Y qué sería también tener unos comportamientos santos? Porque la santidad se corresponde con los actos. Apocalipsis dice, el que sea justo, pues justifíquese más, pero el que es impuro, pues siga siendo impuro, y el que es inmundo, siga siendo inmundo. Eso ya nos da a entender entonces que la santidad, más que unos actos, primeramente es una esencia. Hay una esencia en la santidad, así también como hay una esencia del pecado, porque la otra cosa para dialogar sobre la santidad sería preguntarnos por por el antónimo de la santidad, ¿sí? Ese propósito que tenemos de hablar de santidad y de ser santos, pues entonces se debe corresponder eh, con, con el por qué y cuál es lo contrario, ¿no? A lo que es ser santo. Pues lo contrario sería ser inmundo, ¿verdad? Ser inmundo. Entonces, o ser impuro. Ese sería lo contrario a lo que sería la santidad. Aquí tenemos un pasaje muy interesante que me gustaría plantearlo para el diálogo, y es las razones que llevaron a Dios a sacarlos. Bueno, él los viste. Este es un micro relato. Dentro de todo el relato aquí hay como un pequeño fragmento que pudiéramos mirar con unas partes bien determinadas. Y es que el versículo 21 nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya saben que es el relato sobre el pecado y lo que ha acontecido iniciando los primeros versículos. Los que no han leído, bueno, pegar una repasadita a todo el capítulo, pero me imagino que todo cristiano o cristiana ha leído estos textos, ¿verdad? Entonces, los vistió, hizo túnicas y los vistió. El escritor que escribe esto, posiblemente por allá en los tiempos de Salomón, que es donde se cree, se escribieron estos textos, está analizando una situación bien particular frente a lo que es el pecado y cómo éste nos empuja, nos impulsa hacia, hacia el mal, ¿sí? Nos impulsa hacia hacer, como lo dijo Pablo, miserable de mí, porque lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, hago. Entonces, hay algo en nosotros, y tenemos que preguntarnos si en los cristianos también, si en nosotros también está, y cómo podemos entonces nosotros hacer frente a este asunto para terminar venciéndole y ser triunfantes todos los días frente a lo que es el pecado para tener una vida santa delante del Señor. Entonces, aquí en este pasaje se nos dice claramente que estaban desnudos, y eso es a consecuencia, es una de los resultados, es un resultante del pecado, la desnudez. Pero bueno, aquí se nos muestra a Dios ayudándole, vistiéndoles, poniéndoles unas pieles, dice el texto, unas túnicas de pieles, y vistiéndolos. Pero una vez hace ese acto misericordioso, bondadoso, digno, como levantándole la dignidad al ser, luego reconoce el Señor que hay algo dentro del ser humano que lo ubica. Parece que porque seréis como Dios, dijo la serpiente. Ahora el Señor está respondiendo en el relato, el hombre es como uno de nosotros. Parece que lo ha logrado, ¿cierto? Seréis como Dios, le dijo la serpiente.
Y la mujer se lanzó, el hombre se lanzó a hacer lo que les daría esa oportunidad de ser como Dios. Y obviamente en ese lanzarse, eso le pasa como al que se lanza a clavar a la piscina y en vez de clavar cae, pero de, como diríamos, de barrigas, ¿no? Que decimos, pero se quemó, ¿no? Porque no clavó, sino que ¡pum! Cayó. Parece que eso fue lo que le pasó al hombre, hubo un fracaso, lo hemos llamado desde la parte teológica la caída, ¿sí? Porque se lanza, es como el que se lanza a coger algo y en vez de agarrarlo, no lo agarra, pero sí se cae. Y es lo que le pasó al hombre. Por eso pecado en algunas partes en el Antiguo Testamento se va a titular como errar, como no golpear en el centro de la diana, en el blanco. Eso sería pecar. Entonces, pero el texto está diciendo que es como uno de nosotros. ¿Y cómo así que como uno de nosotros? Sí, sabe el bien y el mal. Parece que el hombre antes no sabía sino el bien, ¿sí? Sabía el bien, solo el bien, pero ahora ya sabe el bien y sabe el mal. Y ahí es donde entra el sufrimiento. Todo el sufrimiento nuestro es a causa de el mal que hemos buscado. Ahora pues, dice el Señor, que no alargue su mano y coma y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la tierra que fue tomado. Esa sería como la parte central de este microrrelato que tenemos ahí. Y lo sacó, hizo una separación. Así Dios se comportó santamente, porque hizo una separación y separa al hombre de un peligro que él tiene. Mire cómo en la sacada lo ubica en un terreno de santidad. Espero poder hacerme entender en esto, porque es el relato el que nos lo está como planteando allí y dejándonos ese aire a cómo Dios va actuando de una manera muy especial, siempre a favor del ser humano. Y pareciera como que en eso que es como un castigo y lo sacó, no, pues no es que me sacaron del parche, entonces la gente se siente por fuera, se siente desplazado, se siente que no hace parte ya. Pero aquí es al contrario, el sacar, el poner en un terreno es separar. Y al separar, lo está ubicando en un lugar de santidad. Porque le da un propósito, mírelo claramente. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Interesante esa conexión con el propósito con el que el hombre había sido creado. Hizo al hombre para que labrara y lo puso en el huerto para que labrara, para que hiciera un trabajo humano, para que se dedicara a las cosas humanas. Pero él se abalanzó a unos temas divinos que no le correspondían, porque parece que estamos en una tensión, nosotros estamos en la tierra y el cielo siempre es como nuestra utopía, nuestro lugar a donde soñamos ir y buscamos medios para llegar. Los constructores de la Torre de Babel dicen que van a elevar una torre para llegar hasta el cielo, porque la mujer come del árbol porque quiere llegar hasta el cielo. Y es entonces en ese cruce de los límites es donde se transgrede y me salgo del espacio que me han dado. ¿Qué sería entonces la santidad? Porque a veces la santidad, y sin decir que no lo sea, se ha limitado mucho en nuestra iglesia al vestido, y a veces más de la mujer que del hombre, ¿sí? Al no pintarnos, ¿sí? Ahora decimos no pintarnos tanto hombres como mujeres porque los hombres también se hacen todos sus delineamientos, se depilan, hacen todo normal. Entonces, sería entonces ubicarlo allí.
Y a veces le hacemos, o sea, a veces estamos como colocándole muy buena atención a esto, y es importante tenerlo en cuenta, porque ustedes saben que a la embarcación se le entra el agua por el rotico más pequeñito que haya. No estoy diciendo que no se deba tener en cuenta, pero hay unas cosas más grandes frente a la santidad, que es a las que realmente o estamos llamados a prestar mucha atención, porque ya no serían fisuritas, sino que son grandes boquetes en nuestra embarcación, que no van a dar lugar pues a que podamos resistir en un diluvio, como le pasó a Noé, que se le dice que construya un arca para poderse salvar de lo que va a venir sobre aquellos que no tienen en cuenta lo que Dios ha dicho. Entonces lo sacó, pero ¿para qué lo saca? Les da un lugar, les da un espacio. Vea, labre la tierra, dedíquese a lo suyo, ¿no? Como cuando le decimos a alguien, ¿por qué no se dedica a lo suyo? Haga lo que le corresponde. Creo que hace parte de lo que sería entender qué es tener una vida santa. Entonces va declinando el relato diciéndonos, echó pues fuera al hombre. Suena como muy despectivo, ¿no? Echó pues fuera al hombre. No es que lo echaron. Decir que lo echaron del trabajo, decir que lo echaron de la casa, decir que lo echaron de la iglesia, o decir que lo echó la mujer, o la echó el esposo, pues suena muy fuerte. Aquí esa frase está así, echó pues fuera al hombre. Y culmina este microrrelato diciendo, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, unos seres como muy especiales, y una espada encendida que se revolvía, ¿sí? Por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, es unos límites tan fuertes que prácticamente no hay manera, podríamos decir, de pasar. O sí la hay, pero ¿cómo sería? Entonces, desde aquí quiero plantear el asunto de la santidad. ¿Cómo queremos hablar de la santidad? ¿Qué es para nosotros santidad? ¿Cuál sería la esencia de una persona santa? ¿Y cuáles serían los actos de una persona santa? ¿Qué sería hacerle una verdadera lucha al pecado o esquivarlo sabiamente? ¿Sí? ¿Qué sería todo esto para vivir dentro de lo que es una vida santa? ¿Se limita la santidad solo al tema del vestido o a los actos? Al no pintarme o no ir a ciertos lugares, no tomarme una cerveza o esto, o la santidad es algo más esencial que esto mismo. Queda abierto el foro para que podamos conversar. Amén, amén. Bueno, entonces les recuerdo a los hermanos, los que quieran participar, tengan preguntas para el foro, los que quieran decirlo verbalmente, pueden levantar la mano y se les estará dando la palabra. Y los que no, me pueden enviar la pregunta para írsela haciendo al pastor. Listo. Pastor, por acá tengo una pregunta y es, ¿cómo puedo vivir en santidad? ¿Qué dicen los demás? Como es un conversatorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirían los demás? ¿Cómo se puede vivir en santidad? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la santidad? ¿Dónde arrancaría? ¿Cuál sería la primera puntada, si es un tejedor, ¿cierto? El primer golpe, si es un constructor, ¿sí? O el primer tijerazo, si es un estilista. ¿Cuál es lo primero que debo hacer para comenzar
a vivir en santidad? Bueno, yo nuevamente pregunto, me gustaría incluso que la persona que la preguntó nos pudiera responder, ¿cierto? Porque la idea sería construir acá. ¿Qué nos dice la persona que preguntó sobre esto? ¿Qué sería? ¿Cuál sería el primer punto para luego decir, entonces sí puedo vivir en santidad? ¿O a qué se refiere la persona cuando dice, cómo podemos vivir en santidad? Por eso sería muy bueno, cámaras abiertas y hablando acá tú a tú para que sea más interesante, pues, el diálogo que podamos construir entre todos. Hermano Darío, Dios lo bendiga. Mire, hermano Daniel. Bueno, yo no fui el que hice la pregunta, pero me parece que es un tema muy interesante, sobre todo hablarlo con los jóvenes, porque todos nosotros siempre estamos en esa lucha, diría yo, constante de agradar a Dios. Es el deseo de todos. Pero como decía el apóstol Pablo, hay esa batalla constante entre lo que es el espíritu, tanto que él dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de humillación? Porque se crea un sentimiento de culpa muy grande en un joven que anhela la santidad, pero hay algo que lo está siempre como hundiendo y haciéndolo caer, y podríamos decir que es la lucha permanente de muchos hoy en día. Entonces yo creo que la pregunta está enfocada como, ¿cuál es el paso que se debe hacer como para salir de ese conflicto? Y partiendo de ese contexto, pues el mismo apóstol Pablo da la respuesta, porque él cuando escribe eso está en el Romanos capítulo 7 y capítulo número 8, él hace una invitación a alimentar más el espíritu que la carne. Pues eso es lo que yo trato como de comprender. Y para eso, pues yo siempre he utilizado una analogía de un señor que tenía dos perros, uno blanco y uno negro. Entonces los ponía a pelear entre sí y él siempre sabía cuál iba a ganar. Entonces hoy decía, hoy va a ganar el negro y efectivamente ganaba el negro. Y luego decía, hoy va a ganar el blanco y efectivamente ganaba el blanco. Entonces un día un niño se le acercó y le dijo, bueno, ¿y usted cómo sabe cuál gana? Entonces él dijo, pues muy sencillo. Cuando yo quiero que gane el blanco, no le doy comida al negro. Y cuando yo quiero que gane el negro, no le doy comida al blanco. Dando a entender que gana el que más alimente y pierde el que menos alimente. Entonces yo creo que el problema de muchos hoy en día es que le sacamos mucho tiempo a otras cosas que no tienen que ver precisamente con mi santificación. ¿Sí? Porque para mí la santidad es una cosa posicional, en el sentido de que cuando nosotros nos convertimos al Señor, somos un pueblo santo, aunque sigamos cometiendo errores, ¿cierto? Pero la santificación, terminando en Sión, habla como de un proceso en el que nosotros todos los días tenemos que procurar acercarnos más a Dios, como decía el mismo Jesús, porque Jesús decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y yo creo que la falta del acercamiento del joven a la palabra, a las cosas de Dios, es lo que está haciendo que sucumba tanto ante los placeres del mundo, del pecado y de los afanes de esta vida. Es como mi apreciación frente a esa pregunta. Y quisiera hablar muchas cosas más con usted, hermano Darío, porque usted tocó algo que es un temita álgido, ¿no? Y es el tema de la vestimenta. Pero bueno,
No sé qué más va a decir al respecto para ver si pasamos hacia otro tema, porque estoy ansioso de hablarlo. Hermano Daniel, muy interesante el punto de vista. Y creo que es lo que hablamos y enseñamos. Sin embargo, creo que me gustaría llevarlos a pensar más en ese primer momento. Usted habló de algo que creo que es donde deberíamos apuntar de primero, a la santidad posicional. Si entendemos la santidad posicional, entonces lo otro lo hacemos sin que nos vigilen, sin que nos obliguen. Es más, lo hacemos sin que nos prediquen. No necesitaríamos ni que alguien nos predique. No, la predicación sería un deleite. No entraría en acusaciones ni en culpas si entiendo mi santidad posicional antes que la santificación. Como lo decía el pastor, que creo que lo explicó, ¿no? Pues una explicación muy propia. Entonces, tenemos que comenzar por entender esto. Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien, dice él. Luego él termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Pero ha venido hablando de un asunto antes. Y ha hablado ya la santificación, porque ahí está en el capítulo 7. Y en el capítulo 6, del verso 15 en adelante, ha tocado el tema de la santificación. Y luego ha puesto una metáfora sobre el asunto de relación de nosotros a la obligación, la ley. Y él dice que nosotros ya no estamos conectados a la obligación. La ley pierde totalmente una vigencia sobre el que está en Cristo. Por eso el asunto de entender lo que sería la posición de nosotros como creyentes. Pensemos en algo, voy a volverlos a llevar al relato. Pensemos en el relato. Hay una espada revolviéndose. Hay un paraíso que se quedó donde se gozaba solo del bien y no se conocía el mal, pero ahora estoy dentro de una realidad al otro lado, pensando en que cada uno de nosotros nos ponemos en los zapatos de Adán. Entonces estoy a este lado de acá, mirando al otro lado cómo es verde, mientras yo estoy en un desierto. Allá todo se daba de una manera, era poco el esfuerzo, aquí me toca golpear la tierra muy fuerte. Es decir, un hombre acá que es decadente, pero una vida que es anhelada y deseada. Como decimos muchas veces, cuando creíamos que estábamos mal, realmente estábamos muy bien. Ahora es que realmente sí estamos mal. Yo creo, porque llegó un momento donde Adán, en medio de toda su abundancia, y su esposa llegan a creer que están mal. Pero ¿qué les hace creer que están mal? Les hace creer que están mal un deseo. Un deseo de ir en contra de lo que Dios ha dicho. Eso es. Entonces, volverme impuro, volverme rebelde, permitir que el pecado sea mi Señor, entonces parte de que yo dudo de Dios. Y dudar de Dios entonces sería que ya no hago caso a lo que Él me dice o como Él me lo dice, sino que decido hacer mi propio deseo.
decido realizar mi propia vida, que es la lucha constante que tenemos. Y hablamos, la hermana nos preguntaba sobre cómo se puede ir una vida de santidad. Parte de entender algo. Y ahí es donde los quiero llevar al relato. Entonces, aquí al otro lado está toda la vida, todo ese Edén que anhelamos todo el tiempo. Hoy lo llamaríamos la Nueva Jerusalén. Y a este lado estamos en un desierto de guerras, de hambres, de todo, de la lucha por la vida, de la decadencia, de la muerte que se nos avecina. Pero hay una puerta para volver allá. Solo que la puerta tiene unos querubines y tiene una espada que se revuelve. Pero es el camino a la vida. Se está tapando, es el camino a la vida. Sí hay camino para ir al árbol de la vida, solo que hay una espada que detiene el camino. Si usted quisiera ir allá, ¿qué creen que habría que hacer? Aquí queda como ¿qué será? Un acertijo. ¿Qué hay que hacer? Porque sí hay camino a la vida. ¿Qué hay que hacer para pasar al otro lado? Y volver a la comunión con Dios. Volver, porque el Señor lo saca. Dice, bueno, salga, usted quiere hacer, este es mi espacio, usted quiere hacer lo que quiera, entonces hágalo. Porque cada que hago lo que quiero, entonces me pongo al otro lado. Me pongo al otro lado. Ya, bueno, haga lo que quiere. Entonces queda por fuera. Pero ahora hay una espada que se revuelve. ¿Quiere volver aquí? Hay una espada. ¿Cómo se puede pasar al otro lado? ¿Qué dirían ustedes? Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Bueno, teniendo en cuenta como el relato que usted nos menciona, entonces nos damos cuenta que tenemos dos espacios entonces fijos. Uno al que queremos llegar, que sería entonces la santidad, estar separados de esta situación. Y yo entiendo entonces que como fuimos separados, la única manera de regresar allá es con aquel que tiene esa llave de esa puerta. En este caso, que es Cristo. Si le aceptamos en nuestro corazón, estamos diciendo, llévenos. Usted que tiene las llaves, usted le puede decir a ese ángel que está ahí y a esa espada que se revuelve que nos deje entrar, diría yo. Ajá. ¿Cierto? Qué bien. Diría yo, entonces, el proceso de la santificación es primero entender dónde estoy y saber quién me puede llevar. Y como yo veo que el que me puede llevar es Cristo, porque aquí la palabra en Romanos también dice que por uno entró el pecado a todo el mundo, ¿cierto? Por uno. Pero también dice que por gracia, la gracia de un hombre que vino, ya podemos regresar. Entonces diría yo, el proceso de la santificación inicia reconociendo a aquel que tiene las llaves que nos puede devolver a ese lugar. Listo. Muy bien. Voy a dialogar con usted eso. Pilas. Jesús vino. ¿Dónde nació él? ¿Al lado de la santidad o al lado de... ¿En qué terreno nació él? Diríamos que en el terreno afuera, fuera de la santidad. O sea que él es el que nos va a abrir el camino. Sí. ¿Cómo lo abrió? Pagando lo que debíamos pagar. La condena que se dio allá también se le dio a Adán y Eva. Entonces, pero sigamos en la metáfora que tenemos en el relato. ¿Cómo entra él? Le dice a los ángeles, déjenme pasar. Le dice, querubines, abran que soy yo. Hey, mírenme quién soy. ¿O qué hace? Bueno, en este caso yo diría que él pagó el sacrificio. Dijeron, la única manera de regresar es haber pagado el sacrificio más grande que es... ¿Y sacrificarse qué es? Él dar su vida, que la dio. Entonces, para pasar, ¿qué le tocó hacer a él? Morir. ¿Hacerse atravesar de qué? De la espada. De la espada. Y si usted quiere pasar, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo. Ah, no, Jesús, yo voy a ir detrás de Jesús, o también le toca morirse. También. Entonces, ¿el bautismo qué es? Justo es esa muerte.
Entonces, cuando yo me bautizo, ¿es simplemente que me meten al agua? ¿O es que hacemos una muerte, una identificación, y es que me hago atravesar también? Porque recuerden que esa palabra se le dijo a María, una espada atravesará tu corazón, porque iba a atravesar primero la de él. Entiendo. Entonces, para pasar allá hay que morirse. ¿Y morirse a qué? A la carne, a esta ¿Y la carne qué cosa, sería? ¿La carne qué sería? como esos deseos que usted mencionaba, esos deseos pecaminosos, ¿Como cuáles? de pues hacer siempre el pecado, de estar siempre buscando como el mal. ¿Como qué? Sería, bueno, digamos, no cumplir con la voluntad del Señor, matar, robar. ¿Sí, Pero sí me entiende? espere, no mencione pecados. ¿El pecado principal cuál es? La desobediencia, Porque dentro del huerto se vive bajo el deseo de ¿quién? ¿Mío o de Dios? De Dios. bajo el deseo del hombre. En el huerto. En el huerto, Sí, vive bajo el deseo de Adán. Adán vivía bajo lo que él quería y ella. no, vivían bajo el deseo, bajo la voluntad del Señor, Y aquí, ¿y por qué lo sacaron? porque se fijaron en sus deseos de querer ser como Dios, Pues volver allá sería ¿qué? volver a soltar esos deseos, Entonces morirse es ¿qué? ya no vivir bajo los deseos de la carne. No vivir, vamos, sino que a veces el deseo de la carne a mí me suena como muy, Muy del pecado, muy, no, me suena como que nos queda sin aterrizarlo. La carne a veces lo tomamos mucho como la fornicación, como las ganas de ir a bailar, como, y más que eso, y ahí la posición de lo que nos hablaba el pastor Daniel, y es que más que el acto es en sí la naturaleza. Yo y tú y todos tenemos una cosa que se llama codicia. Nosotros tenemos una relación, somos semejantes a Dios, pero a veces esa semejanza a Dios como que nos impulsa a hacernos Dios y oponernos a Él. ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué escuchamos a nuestros pastores dándonos las enseñanzas? ¿Por qué lo hacemos? A veces la lectura bíblica encontramos y está bien que lo hagamos. Vamos a hacer un concurso bíblico para que los muchachos lean la Biblia. Vamos a hacer un programa de oración para que los muchachos a ver si se motivan a orar. No, yo creo que los jóvenes, la juventud sobre todo, que son los que están recibiendo este legado, que los más adultos, aunque hay unos más adultos que ya nosotros les estamos recibiendo, en el caso mío, personas ya de 80 años que se están yendo, no sé si se han dado cuenta cuántos pastores van muriendo, ahora último nos van dando todos los datos y semanalmente son 2, 3 pastores que mueren, últimamente hemos estado escuchando, no sé si han visto. Bueno, ahí vamos nosotros, pero nosotros les vamos a entregar a ustedes. Y ustedes, es bueno que entiendan algo, que la santidad no es no hacer lo malo. Porque es que nosotros cogemos el tema de la santidad y creemos que santidad es no hacer lo malo. No, la santidad no es eso. La santidad es otra cosa distinta. Ser contador, alguien no se define por ser contador o abogado o la profesión que usted quiera poner, arquitecto, no se define por no hacer otras cosas. ¿Qué define a un contador? ¿Qué define a un arquitecto? ¿Qué lo define? No lo que no hace, sino lo que ¿qué? Lo que sí hace. Lo que hace. Lo que hace. Adán hizo y Eva hizo lo que no correspondía a ellos. Entonces de allí, vea, ni la pintura,
Hermano Daniel, que quería entrar al tema, ni la pintura, ni la minifalda, ni el blue jean estrecho de los varones, el jean, ni ninguna otra cosa nos será difícil, ni tendremos problema con eso, cuando entendemos la posición. Pero si no entendemos la posición en Dios, pensemos en Jesús. Vamos a llevar esto a Jesús. Jesús está a punto de atravesarlo la espada, pero tiene miedo. Está en Getsemaní. De hecho, dice que fue al huerto de Getsemaní. Está ahí muy cerquita ya. Todo eso está ahí en unas conexiones que si uno los logra ver, ahí alcanza a notar cómo esto tiene toda su correspondencia. Y está ahí, está ahí. ¿Y qué dice él? Le dice a los que estaban con, uy, no, mi alma está angustiada hasta la muerte. En un dicho, uy, no estoy que, perdonen, yo lo digo así, estoy que me orino del miedo acá donde estoy. No, estoy temblando, estoy asustado. Se me secó la lengua, decimos otros. Uy, cuando nos ponemos ansiosos, se nos seca todo. Deme un vaso de agua porque no sé qué es lo que pasa en el cuerpo, pero sucede algo tenaz. Es eso. Y ora, Padre, si otro puede hacer esto, a mí sí me gustaría que lo hiciera él, que no fuera yo. Pero si no es posible que otro lo haga y realmente me toca a mí, entonces yo lo hago. Entonces la santidad parte de que realmente yo estoy dispuesto a morirme y aún en vida, en el caso de Jesús, en vida, y nos muestra ese camino. De hecho, él dice, el que no se niega a sí mismo y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, Jesús nos abrió un camino, pero no lo abre a costa de humillarse ante la voluntad del Padre. Y es Dios mismo manifestado en carne, ahora como hombre, diciendo es que la única manera de conectarse con lo divino y vivir dentro de la santidad es renunciando a lo que a mí me gusta. Mire, las muchachas y los muchachos en la casa no quieren que los papás los manden. ¿O sí? Se quedan serios así como que... No, yo quiero que mi esposa me mande. Mi esposa quiere que yo la mande. El pastor quiere que el directivo lo mande. El directivo quiere que el del consistorio lo mande. El del consistorio quiere que la asamblea lo mande. No, nadie quiere que nos manden. Ahí, eso es lo que se llama la naturaleza del pecado en mí, que es como una esencia que hay en mí que me fastidia lo que es orden, me fastidia lo que es regla. No me gusta. No me gusta que me digan que viva la manera. Es que el pastor quiere que yo viva como a él le parece. No. Y él predica como para que uno se meta en lo que a él. No. Yo creo que eso es que a él le parece. Que es lo que le ocurre a la primera mujer y al primer hombre allá. Que tienen un diálogo con sus pensamientos, su voluntad, su ser. Y dicen, no, pero ¿cómo así que uno tiene que hacer como le dicten desde arriba? Pero si yo soy libre. Y en esa libertad que nos han dado, es que está precisamente nuestra caída, porque si vamos a hacer lo que nos parece, la caída. Por eso el bautismo es decir, ya no vivo yo. El bautismo o la oración es, cuando yo oro, de hecho la oración todos los días es santificadora. ¿Por qué? Porque en la mañana, en la tarde, en la noche, en donde estén, no tiene que en la mañana, tarde, a cualquier hora,
Puedo dirigirme al Señor con las manos levantadas, sin ellas, como lo quiera hacer, pero dirigirme en sinceridad diciéndole, Señor, otra vez te digo hoy que se haga tu voluntad en mí, no la mía. Estoy dispuesto a todo. Ese sería el primer paso, el punto de donde arrancamos a estar en posición de santos y a vivir todos los días ocupados. Decía algo para no alargar mucho y ustedes puedan hablar. Decía ahora que la santidad no se define por no hacer lo malo, sino que la santidad se define por hacer lo que a Dios le agrada. Porque a veces hemos creído que la santidad es como un límite que Dios nos ha puesto de no haga tal cosa. De hecho, Pablo critica eso en Colosenses 2:15. ¿Ustedes por qué se sujetan a cosas como no toques, no comas, no vayas, no vengas? Todo eso se destruye con el uso. Les dice a ellos, no vivan la vida así. Es distinta. Al contrario, el capítulo 3 comienza a decir, 3:1, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Entonces el acto no está en evitar hacer lo malo, sino que la acción cristiana está en hacer lo bueno o lo que el Espíritu nos inspira a hacer. No sé qué piensan. ¿Cómo la veo, Bet? Claro. Hermano. Sí es. No, pues hermano Darío, muy contento de escucharlo porque siempre nos ha gustado oírlo porque es un hombre con mucha sabiduría que Dios le ha dado. Y es muy cierto lo que usted dice porque, o sea, nosotros muchas veces limitamos la vida espiritual simplemente como algunos actos. Entre eso, las cosas que normalmente un cristiano no hace. Y eso hace más grande la lucha de cualquier creyente, cuando se le dice las cosas que no debería de hacer. Y podemos sumar muchas, ¿cierto? No mentir, no codiciar, no robar. Y tendríamos mucho que hablar de todos los pecados sexuales. Entonces, muchos ven eso de entrada y pues inmediatamente hasta ahí llega como ese deseo porque lo ven como algo muy difícil. Pero si yo, en vez de enfocarme en lo que no debería de hacer, me enfoco en lo que a Dios le agrada, como usted dice, sería más fácil vencer lo que no debería de hacer. Es más, creo que automáticamente Queda vencido. Queda vencido. Exactamente. Entonces yo lo interpreto así y espero que los muchachos lo estén interpretando de esa misma manera, ¿ya? O sea que yo diría que lo más importante en esto es uno, hermano Darío, enamorarse de Dios. Porque si yo me enamoro de Dios cada día, no de las cosas que Él me prohíba hacer a mí, entre comillas, aunque en realidad Dios no nos prohíbe hacer nada, sino enamorarme de lo que Él ha hecho por mí. Eso me llevaría a mí a vencer más fácil todos los deseos de la carne. Como dice usted, automáticamente queda vencido. Entonces yo lo interpreto así. No sé quién más quiera decir algo al respecto como para pasar al tema que yo le dije ahorita. No, esta que se habla. Oye. Oye. No, Oye, ¿ya quedó dormido o qué? Yo hablaba ahorita con mi esposa aquí y dialogábamos en la importancia del ser. O sea, porque yo digo algo, como decía un cantante poeta, que el que vive en la frontera sabe de qué lado está, que tiene su nacionalidad. Ya, entonces a mí me hace actuar es lo que yo soy.
como yo soy cristiano, entonces yo sé lo que debo hacer, yo sé dónde debo estar, yo sé cuál es mi lugar, porque yo soy cristiano y por ende actúo en consecuencia a. Entonces yo hago algo no para ser cristiano, yo no voy a la iglesia para ser cristiano, yo no me he visto como me he visto para ser cristiano, no, yo hago lo que hago es porque soy cristiano. Así es. Eso. Entonces, frente a esto, toquemos algo más para llegar a los actos cotidianos, éticos, morales, que agradan a la gente, que sería lo que debemos mostrar. Así alumbren vuestras buenas obras, porque si soy luz, pues deben haber unas obras. Pero antes de eso, pensemos en la posición nuestra frente a la obligación. Dios entendió algo. Bueno, perdón, yo lo voy a corregir. Dios no entendió, porque Dios todo lo entiende, ¿no? Como si hubiera llegado a esto, ¿no? Uno a veces ahí habla muy antropomórficamente, ¿no? Entonces, Dios nos hace entender más bien algo a nosotros, porque Él, ¿qué fue lo que hizo? Nos puso la ley, en la ley nos puso una manera de darnos cuenta. La ley es como un espejo. La ley es un espejo a mi rostro que me hace ver quién soy yo. Entonces, en la ley, Dios, ¿qué nos dijo? Mira quién eres. Eres un codicioso. Porque recuerden que la codicia es el 10º mandamiento. Y ese abarcaría a todos. Por eso está de 10. Recuerden que el número 10 es número de plenitud. Entonces, que el número 10 en la tabla de los mandamientos sea la codicia, es porque es más que un simple acto. Es la esencia. Nosotros siempre queremos ser más. Y si lo enfocamos desde el reino, porque el buen mercader, el reino de los cielos es semejante al buen mercader que busca piedras preciosas y cuando haya una va y vende todo lo que tiene y se compra esa piedra preciosa, hablando del reino. Es decir, vender todo, pero para hacerse más hacia el reino. A nosotros es al contrario. Nosotros muchas veces queremos negociar el reino como le pasa a Judas para hacerse de lo suyo, de sus monedas, porque le interesa más su proyecto terrenal, lo que los judíos pensaban. En última le interesó más el judaísmo que el mismo Cristo. Entonces, ¿qué es la codicia? Porque Pablo dice, yo no codiciara si la ley no dijera que no codicie, y menciona el 10º mandamiento. Y con eso está planteando algo, que la codicia no es simplemente el acto de ver algo y codiciar, no, es lo que abarca todo el pecado. Es mi naturaleza, son mis deseos. Yo tengo que reconocer algo. ¿Cuál es el pecado de Caín? El pecado de Caín es que ellos dos han llevado ofrendas al Señor. A veces nos quedamos discutiendo por qué una sí, por qué otra no. Pero realmente lo que ocurre allí en ese relato interesantísimo para hablar otra vez del pecado es que ellos llevaron las dos ofrendas. Y el Señor, que es libre, y aquí comenzamos a entrar a lo que son los actos dentro de la familia, los actos santos, o nuestros comportamientos. El Señor, que es soberano, que puede hacer lo que desee, así como ese hombre pudo hacer lo que quiso y se fue por otro lado, Dios también hizo eso. Pero Dios lo hace al contrario, porque hay dos hermanos. Caín, lo llaman Caín, ¿por qué? ¿Qué significa Caín? Adquirido de Dios, aceptado de Dios. Mientras que Abel
Abel tiene un significado como neblina, como lo pasajero. De hecho, Caín es estable, mientras que Abel es un andariego, un errante que va con sus ovejas de un lado a otro. En la ofrenda lo que está ocurriendo es que Dios acoge al pequeño, lo que siempre ha ocurrido con Abel, con David, con Jacob y con otros más, que siempre es el más pequeño. Entonces, Caín, que tiene la prioridad porque es el primogénito, se disgusta. ¿Por qué? Porque Dios ha ido a comer, perdone, yo lo digo así, con el don nadie, mientras que lo ha dejado a él, que es el adquirido. Lo que pasa en la familia del padre amoroso, la que hemos llamado la parábola del hijo pródigo, que el que está dentro se amarga cuando reciben al que no estaba dentro, pero él ya estaba dentro, pero está amargado porque reciben al que no está dentro. Aquí ocurre eso mismo, que es lo que siempre nos pasa en las posiciones. Vaya usted a un lugar y que comiencen a atender a todo el mundo y a usted lo dejen de último y verá. Y usted comienza a ver, ¿y qué será? Vaya usted a la tienda a comprar y que el señor diga, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesita usted? Y pase por la mano por encima de usted, a usted ni lo mire. ¿Usted qué dice? ¿Y yo? Mi plata no, una frase, ¿no? Mi plata no vale. Decimos que me voy de acá. Esta gente ni respeta. De hecho, por eso se han creado todo un tema de atención al cliente, porque si el cliente no se atiende en el momento, entonces el cliente se enoja, porque al cliente hay que tratarlo como un Dios. Su merced, ¿en qué le puedo servir? Entonces, cuando nos atienden así, aquí sí me gusta venir, ¿sí? Pero cuando no me atienden, entonces él viene y trae la ofrenda. ¿Y qué hace el Señor? No lo atiende a él. Pasa por el lado de él y come en la de Abel. Y lo deja a él con la comida servida. ¿Cómo le ponen las mujeres cuando le dejan la comida servida? Hablemos de actos del hogar. Es que lo mío no vale. Claro, el esfuerzo. Claro, como uno aquí. Y comienza todo un asunto de querer ser reconocido, cuando Caín era adquirido de Dios. Entonces, teniendo eso en cuenta, el cristiano debe saber algo. ¿Cómo estamos frente a la ley? Frente a la ley, ¿cómo estamos? Pablo nos deja algo claro, y es que nosotros no estamos bajo obligación. De hecho, lo decía el pastor ahora, Dios no obliga a nadie. En la gracia, Dios no está obligando. El cristiano, el que ha decidido meterse con Cristo, no se le saca una lista. Bueno, entonces ahora mire todo lo que le toca hacer. No. O lo que mejor, lo que no le toca hacer. Entonces, vea, usted ya no puede hacer esto, ni puede hacer esto, ni puede hacer esto, ni puede hacer lo otro. De hecho, dice que toda la ley se resume en el amor. Porque quien ama y es fiel a otro, ¿cómo lo daña? ¿Cómo lo golpea? ¿Cómo le miente? Entonces, todo termina en el amor. Porque el amor me lleva a vivir una vida sincera para con los demás. Entonces, en Cristo yo ya no estoy bajo una obligación. Bueno, entonces, ¿qué es como arranca Pablo discutiendo el capítulo 6 de Romanos, muchachos, para que lo lean? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque era lo que decían los judíos cuando Pablo explicaba esto. Ellos le decían, pero entonces, ¿cómo? Esa pregunta no es de Pablo, esa pregunta es de los judíos, que le dicen, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Como la gracia llegó y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces pequemos más para que la gracia siga abundando, que es lo que le dicen los judíos en la discusión. Pero él responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado. Pero ojo, ¿qué es morir al pecado? Para morir al pecado, primero hay que morir, o se muere a dos cosas. Número uno, se muere a la ley.
porque el pecado viene a ser pecado, dice Pablo en el capítulo 7, verso 7 en adelante. Dice que el pecado viene a ser pecado por el mandamiento. Si no hubiese mandamiento, ¿cómo se podría decir que es pecado? Sobre todo, ¿cómo me doy cuenta yo que soy codicioso? Eso es, entonces, lo primero es renunciar a la ley. Pero ¿cómo renuncio a la ley? Muriéndome en Cristo. Lea el capítulo 7, el verso 1 como al 6, para que se dé cuenta del ejemplo que da allí tan interesante Pablo. Entonces, cuando yo me muero o me muero en Cristo, yo ya no tengo nada que ver con la ley. Y eso especialmente, esto lo entendería más un judío, no tanto nosotros, porque nosotros, ni siquiera la ley que hay en el Antiguo Testamento fue dada para nosotros, fue dada para el judío. Nosotros vivíamos sin ley, ¿sí? Vivíamos en iniquidad. Cuando usted lea la palabra iniquidad en la Biblia, se aplica mucho a nosotros. La palabra iniquidad es eso, sin ley, anomos, sin ley. Entonces nosotros éramos eso, sin ley. Entonces, si muero en Cristo, ¿qué ley me juzga? De allí fue donde los de Creciendo en Gracia malinterpretan también el asunto y entonces dicen, no, si yo me bautizo en Cristo, me levanto una nueva persona, quiere decir que todo lo que haga de pecado no cuenta, porque resulta que yo ya no hay ley que me juzgue. No tan rápido, caballero, porque resulta que eso sería gnosticismo. Cuando voy a querer decir que me morí en Cristo, me levanto y ahora puedo hacer lo que quiera. No. Porque la ley sí tiene todavía una vigencia. Tiene vigencia de orientadora. Es que la ley no es prohibición. La ley es instrucción. Sino que se convirtió y el hombre la convirtió en... El texto dice, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Piense lo que hay detrás del mandamiento, la vida. Si no lo como, vivo. Claro, está en prohibición. En Cristo viene a hacerlo diferente. Llénate del Espíritu Santo, ora, ayuna, saluda bien, vive una vida tranquila con tu familia, persevera en ayudar a cuantos más puedan a esta salvación. Entonces se vive en una vida de entrega hacia la vida. ¿Qué es lo que va a hablar Pablo en el capítulo 12? Así que el capítulo 12 de Romanos, por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos. No, creo que ese no es. ¿Cómo es que dice el 12:1 de Romanos? No os conforméis. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, cerrando aquí, ¿en qué posición estamos frente a la ley? No estamos en posición de obligación ante Cristo. Porque no estamos ganándonos la salvación, ni nos estamos ganando la santidad, lo que decía Obed. Ya somos santos. Al estar en Cristo ya somos, ni siquiera es que estamos logrando. Por eso también habría que tener en cuenta el tema bueno, hay un tema que es la perseverancia, porque si yo estoy en Cristo si yo digo que soy abogado y no ejerzo, pues entonces ando en nada también. Pero la idea sería ejercer y vivir todos los días en esto. O sea, que el creyente todos los días se levanta y dice, hoy vuelvo a renunciar a mí y sigo viviendo para Dios. Sostengo la palabra que dije en el bautismo hace 20 años, 30 años, 50 años. No quiero vivir para mí. Quiero vivir para Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve a tal parte, vaya. Y nunca el Señor, si yo le digo al Señor, ¿qué quieres que haga? Él no me va a decir, no peques. No, Él me va a decir qué hacer. Ahí es donde, para que entremos, hermano Daniel, el tema que usted quiere es eso.
los actos Sí, de es la que santidad. nosotros estamos limitando la salvación a muchos actos y de pronto eso se debe a la forma en que hemos interpretado la instrucción. Entonces, si hacemos algo que no está bien y que nos han dicho, entonces creemos que perdemos la salvación. Y yo no sé usted qué opina, hermano Darío. ¿Usted cree que la salvación se puede perder o la salvación no se pierde? Para mí sí, para mí la salvación se pierde. Ok, Por perfecto. ejemplo, ¿quién sería? Serían personas que, por ejemplo, no sé, Judas. Yo creo que Judas estuvo dentro de la salvación, pero la pierde. Perseverar hasta el fin. Pero la salvación no se pierde por un acto, se pierde por una renuncia a Cristo, no por un acto de... Y ahí esto es muy fuerte, porque si, por ejemplo, yo no he renunciado a Cristo, pero vamos a suponer el día que Cristo esté arrebatando la iglesia, no habrá un cristiano en ese momento que de pronto esté diciendo algo que es incoherente, pero ha estado en Cristo, ahí la salvación no se pierde. Ah, no, en este momento estaba ahí como tratando de decir una mentira, entonces se queda, porque entonces dependería de mis obras y no de Cristo. Entonces la salvación Claro, se pierde en la medida en que yo renuncio y reniego totalmente. Digo, no, ¿cuál evangelio, cuál Cristo? Son mentiras, son bobadas que yo me metí ni porque, pero estuvo salvo. Entonces ahí la pierde, porque el Señor dice, no, como sea, ya te salvo. A mí no se me escapa usted y venga para acá como cogemos el niño a veces a las bravas. ¿Veste que va a ser? Y no, porque siempre será voluntario. Entonces ahí se pierde desde allí. sí. O sea, ese renunciar a Cristo, hermano Darío, se termina convirtiendo en actos consecutivos, periódicos y constantes de desobediencia. Que eso es lo que diferencia el pecar del vivir en pecado. Pues, porque para mí pecar es una cosa y la otra cosa es vivir en pecado, que es muy distinto. Digamos que la salvación se pierde para aquel que vive en pecado, porque como usted dice, ha renunciado. Que Ha vuelve. renunciado. Exacto, y sí como dice la Biblia, ¿no? El perro vuelve a su vómito, porque volvió a esas antiguas prácticas. En otras palabras, se descarrió, ¿no? Que es lo que nosotros normalmente es el concepto que utilizamos a las personas que se vuelven atrás, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, respecto a la vestimenta, porque la vestimenta ha sido un tema muy controversial, digamos, sobre todo para las personas que no han entendido muy bien este tema. Porque para mí, por ejemplo, hermano Darío, la vestimenta no es un tema del que dependa mi salvación. No, no, es que no. Porque un día, o sea, un día una simpatizante que estaba en doctrina, pues ella me dio a entender que ella no se bautizaba por la vestimenta. Yo le hice seguimiento, en el sentido de que miré y pude percibir que ella estaba cambiando sustancialmente. O sea, estaba teniendo un proceso de conversión muy bonito, ¿cierto? Entonces, ella me decía que aunque ella estaba cambiando, ella no iba a dejar el pantalón. Ella me hizo la pregunta, por eso entonces usted no me bautiza y por eso entonces yo voy a perder la salvación. A mí lo que se me ocurrió decir en el momento fue que la salvación es tan grande que no se puede limitar a una prenda de vestir.
no se puede limitar a una prenda de vestir, ¿sí? Sin embargo, esto no se puede interpretar como una enseñanza en la que yo esté aquí autorizando que los cristianos, sobre todo los pentecostales, se pueden vestir entonces de cualquier manera. O sea, lo que yo siempre he entendido acerca de la vestimenta, hermano Darío, yo quiero que usted nos enseñe sobre eso, es que adorna y hace parte de la identidad de lo que nosotros somos. Y yo no es que no esté de acuerdo con la vestimenta. Malo, yo estoy seguro que donde yo, perdón por este ejemplo, puede sonar hasta chistoso, pero donde yo hubiera sido mujer, yo estoy seguro que a la fecha de hoy yo me vestiría como la cristiana pentecostal piadosa que siempre se ha vestido de una forma decorosa. ¿Por qué? Porque desde niño a mí me enseñaron estos principios. Ahorita yo tengo una niña, está recién, bueno, va a cumplir un año. Linda todos los días le pone un vestido. Yo hasta le digo, mi amor, ahorita en cuarentena, y usted todos los días le pone un vestido a la niña, y ella por ahí gateando y se enreda y se cae, porque las falditas le quedan largas. Entonces ella me dice algo muy bonito, ella me dice, lo que pasa es que a mí desde niña me vistieron así, y por eso yo hoy en día visto así. Y yo a la niña le tengo que enseñar desde ya cómo se debe vestir una mujer cristiana. Pero eso no me hace más santo. Pero eso no me acerca más a Dios. Eso es una cuestión de identidad que adorna la vida cristiana, que adorna la doctrina y embellece lo que es el cristianismo. Así me lo enseñó mi papá y así siempre lo he practicado y lo he creído, ¿no? Porque es que ese tema es un tema que a lo último se vuelve hasta un tema engorroso, hermano Darío, porque hay quienes no lo han entendido muy bien, creyendo que de pronto poniéndose una falda van a ser más santos o más santas, sabiendo que sus vidas pueden aparentar a través de una falda piedad cuando muchas veces el corazón está desvestido, hermano. Ajá, muy bien, sí. Cuando muchas veces el corazón está desnudo por sus actos, por su desobediencia y por muchas otras cosas. Entonces es bueno aclarar ese tema desde el tema de la santidad. ¿Usted qué opina, hermano Darío? Sí, hermano, tiene que ver, yo estoy por acá tratando de buscar un texto. Dice, bueno, ahorita lo uso. Hermano Daniel, mire, yo entiendo en los estudios que he hecho bíblicamente sobre esto, volviendo al tema de la posición y la condición. Nosotros tenemos una posición de santos, pero tenemos la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso quiere decir que tenemos una posición de santos. La tenemos definida. Sin embargo, andamos en una condición. Es muy bonita la carta a los Efesios porque habla de la iglesia con una cabeza que es Cristo y en eso tiene una posición celestial. Pero esa misma iglesia tiene los pies sobre la tierra. El capítulo 4 comienza a decir, andad, ¿sí? Andad como es digno. Andad como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si a mí una muchacha, una hermana, y a veces ese es el tema por lo que es visto, pero cuántas otras cosas habrá que la gente no le dice a uno que yo no las voy a dejar. Pero hablemos del blue jean. Si a mí una persona me dice, y usted no me bautiza porque estoy en blue jean, bueno, yo las he bautizado. A costa, no sé si le ha pasado al pastor, Daniel, a costa de que hermanos en la iglesia a uno lo critiquen. Digan, vea al pastor, vea, es que bautizando una mujer que todavía, hasta en blue jeans la bautizó. Entonces, es un tema muy controversial. Es complicado. Y a mí me ha pasado también. Entonces,
A mí me pasó hasta con mi mamá, porque mi mamá, imagínese, ella me presentó a mí, mamá con más de 80 años, imagínese, y fui pastor de ella. Entonces yo bauticé a una persona así, ella fue la primera que me exhortó. Y me dijo, pero ¿cómo así? Que usted está bautizando personas en blue jeans. Convencido de eso, y le dije, mire mamá, lo que pasa es que hay una diferencia entre el crecer en el ser un cristiano maduro, porque en la madurez, o lo que llamamos la santificación, que esa santificación la debemos entender como la madurez del creyente. Eso es muy distinto, mamá, a nacer de Cristo. A la persona hay que meterla. Si la persona dice, ¿usted cree en Cristo y se quiere? Sí, pero todavía no es. ¿Usted cree en Cristo? Sí, bueno, entonces hágale. Confiesa a Jesús como su Salvador, renuncia al pecado, sí, pero es que a mí me cuesta dejar esto, renuncia al pecado, sí, ok, entonces lo bautizo en el nombre de Jesucristo y la persona es salva, porque está renunciando a su vida. Recuerde que pecado especialmente es hacer lo que yo quiero. Eso es el pecado, esa es la naturaleza, mi codicia, mi engaño, mi propia voluntad desarrollada a mi manera. Si la persona renuncia es salvo. Eso quiere decir que queda solo a expensas de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque si la persona se salva, porque no se pinta, porque no se pone ya la minifalda, porque no hace tal cosa o tal otra, si se salva por sus actos, por no decir cosas más fuertes, si se salva por sus actos, entonces obviamente depende de lo que hace el humano y no de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Pero es que la salvación depende solo de lo que hizo Cristo y no de lo que hace el ser humano, porque de hecho dice que somos justificados por gracia, es decir, que no cuentan mis obras. Pero luego Santiago discute un tema muy importante, dice, sí, ¿tienes fe? ¿Ya eres de la fe? Muéstrame tus obras. A ver, yo lo veo creciendo entonces. Porque no me puedes decir que eres de la fe, pero sigues en lo mismo. Entonces, lo que sí se espera es que en la medida que el creyente va teniendo esa comunión con Dios, la creyente va teniendo esa comunión con Dios, se van soltando cada día cosas. Y el Señor en ese enamoramiento, en esa manera especial del Señor decírnoslo, nos va a tocar, nos va a dar experiencias. ¿Para qué? Para irnos conformando cada día. Cristo amó a la iglesia. Mire cómo dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Pero el entregarse es para salvarla. ¿Y luego qué va a hacer con ella? La santifica. ¿Y santificarla qué es? Irle quitando todas esas cositas que no son decorosas, como para usar los términos del pastor Daniel, que no son decorosas, las va quitando hasta dejar esa iglesia sin qué, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. La meta del creyente es la santificación. Esa es la meta del creyente y cada día debemos crecer más. Y le aseguro algo, no sé si será así, pero en los casos míos ha sido así, de que esa persona que bauticé con blue jeans, a lo último, ¿cómo la vi? Con su falda, contenta, diciéndome, pastor, ya lo entendí y me siento feliz, no sé, pero tuve un sueño, me pasó esto, me pasó aquello y a mí me da alegría porque digo, oh, esto ya es salvación y no es mera emoción de la persona. No sé, hermano Daniel, pero creo que eso no Sí, va a es pasar. que es cuestión de confiar en la obra de Dios, ¿cierto? Porque, vea, yo leí doctrina, hermano Darío, a una señora cuando yo era pastor asistente en Belén. Una señora que fue señorita Pereira, muy linda ella, con un cuerpo pues esbelto. Cada vez que entraba al templo siempre entraba en jeans, con esos jeans rotos. Llegaban sus camionetas y pues
inevitablemente muchos se perdían con la mirada, con ella. Ella empezó la doctrina y yo hasta le dije, papá, yo le dije, papi, ¿usted sí cree que esa señora se bautice? Porque mire, la forma en que se viste. Porque uno a veces ni cree, hermano, ni cree. Imagínese. Porque uno ve tanta vanidad en una mujer que uno dice, es muy difícil que se convierta al punto de que deje los jeans. El hermano Darío un día llegó y me dijo, pastor, yo estoy decidido a bautizarme, yo quiero que usted me dé la doctrina. Y ella iba a la doctrina siempre en sus jeans, iba a los cultos en jeans. El día que se bautizó se puso una falda, solo ese día, porque se le dijo, hermana, si usted se va a bautizar, entonces ya la falda, por lo menos el día del bautismo, porque mi papá aceptó bautizarla así. Y un día llegó al templo y me dijo, pastor, cogí todos los jeans, los saqué al patio de mi casa y los quemé, porque ya tomé la decisión de empezar a agradar a Dios aún en mi forma de vestir. Mano, yo la veo hoy en día y yo me quedo aterrado, porque se le ve el cambio, la gracia, porque Dios hermosea el rostro. Entonces a todos nos ha pasado eso, ¿sí? Solo que es bueno entender que no podemos camuflarnos detrás de un vestido, porque se le ha dado más importancia muchas veces a una prenda que a una vida en santidad. Y eso no tiene nada que ver, lo uno con lo otro. No tiene nada que ver. Y Sí. mire usted que, por ejemplo, hay nosotros que todavía luchamos contra la murmuración, que eso sí en la Biblia es calificado como algo. O sea, es que a veces lo que pasa es que lo que es visible, nosotros nos vamos por allí. Y a mí me gustó mucho como usted definió el tema del adorno, lo que ha dicho el pastor Hermidas, el hermano Orbeín, es un adorno. Y yo creo, hermanos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia jamás debiera dejar, ni las mujeres creyentes de nuestra iglesia, ni los varones también, dejar nuestra manera de vestir. Creo que es muy decorosa, muy respetuosa. De hecho, hasta el mundo, cuando tiene que ver con espacios, con ciertos lugares, las personas siempre van, las mujeres van vestidas de traje, de cosas muy, muy bonitas, muy decorosas, como que los ambientes lo reclaman y la gente llega así, los escenarios. Entonces, no debiéramos jamás de renunciar a este estilo tan bonito de vida que tenemos. Pero la verdad que no es lo principal. El hablar del otro hermano, el gritar en el hogar desordenadamente y luego salir con la falda larga o con la corbata bien puesta. Es que eso es lo que yo digo, hermano Darío. O sea, es que todo lo queremos esconder detrás de una falda, cuando hay cosas peores. Claro. Como usted dice. Porque es que una hermana puede llegar al templo muy bien vestida, pero puede llegar de haberle pegado al esposo o haberle tirado el plato en el comedor así como un animal de la coma y llegó al templo con la falda. Es que todo lo hemos limitado eso. Y mire, hasta puede sonar muy machista solo hablar de la mujer, pero hablemos también del hombre, hermano Darío, porque igual es para todos. Claro. Si para una mujer la prenda es el vestido que adorna su vida cristiana y un pantalón es todo lo contrario. Entonces, para usted, entonces, hermano Darío, en este caso, para el hombre, ¿qué adorna y qué no adorna? Hablando de la vestimenta. Lo que usted decía de la muchacha cuando entraba al templo y se perdían las miradas. Que nos pasa a los hombres, que es que nos pasa, no podemos aquí venir en hermano, a mí eso gracias a Dios ya no me pasa. Hombre, una mujer con un cuerpo bien bonito, hay que decir, hay poder en Jesús y voltear la mirada, porque es que, hermano, porque es que nos llama la atención, son mujeres, nos llaman la atención, yo no puedo decir, no, hermano, yo sí, contra eso, no, eso somos nosotros.
Entonces mire ahí, entonces diríamos, no hermano, yo lo veo que usted mira mucha mujer por ahí, usted todavía no se puede bautizar, hay que bautizarlo en el nombre de Jesús, pero usted renuncia a todo esto, sí. Lo mismo el hombre también, si habláramos del vestido, el hermano que sale afuera a mostrar su pecho peludo ahí con una barriga peluda, a comprar a la tienda en chanclas, también mal vestido como sal, todo eso también, todo eso también debe dejarse. De hecho, encuentra mucho al varón uno así. Y eso no le hace perder su salvación, pero no lo deja ver decoroso, como se decía. Creo que hay un decoro. Entonces hay que tenerlo en cuenta allí. Sí, es para lado y lado. Eso sí, es como el hombre extremadamente vanidoso. Un hombre extremadamente vanidoso ya tiene su, perdón la expresión, pero tiene borrallado también, ¿no? Pues tiene algo que no está bien. Porque es que muchas veces se la aplicamos mucho a las damas. Claro. Y en estos días una hermana, porque yo prediqué hace como 2 meses en un evento, hermano Darío, que lo vieron muchas personas, habían más de 2.000 personas conectadas. Yo después tuve que reflexionar porque nos pasa a todos los predicadores, ¿no? Uno después de que termina de predicar, uno reflexiona y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que dije? Pero fue un mensaje muy enfocado hacia la santidad, pero me llamó una hermana y me dijo, hermano, usted predicó muy bonito y usted habló sobre la vestimenta. Porque yo toqué el tema del espíritu de Jezabel, ¿no? Del que habla Apocalipsis. Ajá. Comparándolo con Jezabel, la mujer del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces yo hablaba que es un espíritu, como dice la Biblia, manipulador. Dice la Biblia ahí en Apocalipsis que lleva a los hombres a fornicar, ¿sí? Entonces yo lo interpreté como la sensualidad, que muchas veces, lastimosamente, pues no sé si intencional o sin querer, hay hermanas que provocan mucha sensualidad. Hay unas que lo hacen sin querer, pero hay otras que lo hacen con mucha voluntad. Entonces, ese espíritu de sensualidad, eso levanta muchas cosas en la iglesia. Porque los hermanos, en vez de estar mirando el templo o mirando al predicador en la plataforma, se les pierde la mirada. Ellas son las pruebas de nuestra santidad. De los varones. Entonces, porque no se podría simplemente decir, hermana, no se vista así para que el hermano no pierda su mirada. No, no tiene nada que ver. No es porque provoque algo en el otro. Porque al fin y al cabo, pues creo que es un asunto de que, bueno, ¿cómo estoy yo frente a eso, no? Es como mi prueba. exactamente. Entonces, hacia allá iba el comentario de la hermana que me llamó y me dijo, usted habló muy bien, y eso es muy cierto, pastor, y eso hace falta predicarlo mucho más en estos tiempos. Pero ¿y qué hay de los hombres que también son igualitos? Claro. O sea, porque todo lo estamos limitando muchas veces a eso. El hombre es muy bueno en el verbo. Uy, tan bonita. Ay, cómo le queda tal cosa. Ay, pero mire ese bolso. Ay, pero aquí. Y ahí también va como el vaho de la serpiente. Entonces, hermano, no depende de nosotros. Crecemos. Por eso lo que hagamos diariamente, el Señor nos lo recibe. Venga para acá que esto me sirve. Son frutos de justicia. Él viene y recoge. Eso sí, que no vaya a encontrar que no hay nada como le pasó a la higuera, que no le encontró ni uno. Pero hermano, si él llega y nos encuentra así sea uno y dice, bueno, hágale que ahí vamos recogiendo hasta que me dé más cosecha. Y vamos creciendo en eso. Quisiera cerrar, yo creo que hay hermanos que creen que ya nos alargamos y sí que nos hemos alargado. Quisiera decirles que, quisiera dejar una frase, patentarles esta frase hoy aquí. Santidad es hacer la diferencia. Esa es una frase que les quiero patentar, dejárselas. Santidad es hacer la diferencia. Entonces, a ver, vamos a hacer por ejemplo, comencemos por lo del vestido. La del mundo se viste con minifalda. Hacer la diferencia, ¿qué sería? La del mundo se viste apretada, porque hay hermanas también que con su falda, pero bien repolluda, ¿cierto? Entonces, habría que...
igual, ¿no? Porque si es por eso, hermano, si es simplemente por el estilo, hasta el blue jean cubriría más. Porque va hasta abajo, no deja ver nada de piel. Porque a veces la falda sí es falda larga, pero haciendo todo su quiebre bien hecho. Entonces, Repolluda. preguntarnos, entonces, la del mundo se viste sensual. ¿Cómo se viste? ¿Qué sería hacer la diferencia desde el cristianismo? La del mundo está preocupada por aparecer con una imagen bonita ante los seres humanos. Y por eso la pintura, la depilación, esto, aquello y lo otro, eso, que hay cosas de esas que yo digo que la mujer cristiana también debía hacerlas. Porque cuando yo era chico, la doctrina era que ni siquiera las puntas del cabello, pero las hermanitas tenían esos pelos achilados, porque no cortar las puntas era no darle oxígeno al cabellito. Entonces teníamos un poco de pentecostales que nadie quería mirarlas, por eso se quedaron viáticas, pobrecitas. Entonces, claro, había que ayudarles, pero que cometió un error con la doctrina, ¿cierto? Entonces, obviamente hay unas cosas, hermano, unas cejas ahí todas raras, así, no, yo creo que sí hay que hacer algo, arreglar, adecuar. Creo que eso es lo normal. Pero como me gusta mucho lo que esa frase que nos regaló Beth, el que vive en la frontera sabe de qué lugar está. Me parece interesante esa frase porque uno sí debiera decir, bueno, como mujer cristiana, hacer la diferencia es hasta dónde, ¿cierto? Porque la Biblia sí dice que con decoro, que con modestia, pero nos invita como a una presentación muy adecuada, que brillemos también desde esta parte. Que no le podemos decir a la mujer cristiana, no, hermana, usted no se preocupe por nada del mundo, solo por Cristo. Pero si vivimos en el mundo y nos movemos entre las personas, entonces debemos tener una... Entonces, en el hogar, si me gritan, ser santo sería ¿qué? No gritar. Bueno, y si va a hablar, porque él me gritó, pero yo tengo que contestarle. ¿Cómo le Hablar hablo? con amor. ¿Qué ve usted? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tal? Bueno, sí, listo. Pero lo que pasa es que tal cosa, tal otra, eso sería hacer la diferencia. O sea, hablar, no renunciar a hablar, sino hablar, pero hablar todo lo contrario a lo que el otro habló. Si en un negocio alguien me quiere echar ventaja, hacer la diferencia sería que Correcto. darle ventaja. Quiere que le gane pues conmigo. El Señor dijo, si te piden que cargues, si te obligan a llevar la carga una milla, ser cristiano sería ¿qué? Ser judío o ser romano sería llevarla uno, porque un romano, habían unas leyes que si el soldado pedía a alguien que le llevara la carga, tenía que llevársela una milla. O sea, era una ley romana. Pero entonces el Señor les dice, listo, pero ustedes van a ser cristianos. No, o sea, porque la gente se sentía ofendida que tuviera yo que dejar lo que estaba haciendo para coger una carga y irle a llevar una milla la carga el equipo al soldado. No, cárguelo usted, para eso no, era obligación y tenía que llevarle una milla. Pero entonces el Señor le dice, vamos a ser cristianos. Cristiano sería, hermano, cumpla bien, vaya, llévele la milla, llévele amablemente. Lo que le dice es, llévele dos. Lo otro, si te dan, que lo tomamos muy literal, lo tomamos solo en el hecho de que si me pegan aquí, pero eso tiene toda una enseñanza que tiene que ver con dar la otra, dar lo contrario a lo que me dieron, ¿sí? Por eso lo contrario sería poner la otra. Pero lo que me está diciendo es, darme aquí es haberme mostrado todas las tinieblas. ¿Qué debo hacer yo? Mostrar la otra cara que es la luz. Recuerden que la santidad en el mundo se da en el momento en que el Señor dice que se separe ¿qué? La luz de las tinieblas. Hay algo muy bonito allí. ¿Qué es?
que el Señor a las tinieblas, ¿qué hizo con ellas? ¿Se acuerdan qué hizo con las tinieblas? Las llamó noche. Eso es santidad. ¿Por qué? Porque le dio utilidad. Si su hijo es rebelde y no le obedece, santidad sería ¿qué? Gritarle rebelde, desobediente. Y así que es que va a ir a cantar al coro. ¿Cuál coro? Y comienza a atacar al joven porque no hace las cosas a la manera como ella quiere o en el tiempo en que le dice que lo haga, que es lo que nos pasa a nosotros. Porque decimos una cosa y queremos que sea ya y no le damos el espacio al otro. Santidad, ¿qué sería? Dar los espacios y en vez de ver en él una tiniebla, porque mire que no iba a las tinieblas, las llamó tinieblas y las escondió en un solo lugar, no dice, las llamó noche. Piense usted lo bueno que son la noche. ¿Cuántas cosas lindas hacemos en la noche? Entonces, santidad es saber poner el límite y decir, hasta aquí llego yo. Si la unción de Cristo está en nosotros, nosotros sabremos dónde debemos poner el límite a las cosas. Quería decirles esto como para tener un poquitico en cuenta el tema de la santidad. Hermana Aleja, no sé, no la he escuchado hablar. ¿Qué dice usted? ¿Cómo ve todo eso? Amén, hermano. No, qué bendición. La verdad es que he estado escuchando por acá y habían algunas preguntas respecto al tema, pero todas se fueron dando poquito a poquito con la explicación que iba dando a cada una de ellas. Entonces, no, le agradezco mucho. Hay una frase la última frase que usted dijo, santidad es hacer la diferencia. Y yo pienso que como jóvenes deberíamos de tomar esto en cuenta todos los días. Lo que usted decía, hacer la diferencia cada día en nuestros hogares, en la universidad, en el colegio, donde nos encontremos siempre, marcar la diferencia y mostrar que somos hijos de Dios. Y que, como usted dice, fuimos marcados por esa espada y que como hijos santos debemos de siempre mostrar que Dios es nuestro centro siempre. Amén. Entonces le agradezco mucho. Por ejemplo, la diferencia hoy frente a el LGTBI, ¿qué es hacer la diferencia hoy? Eso sí es una cosa bien grave y que está haciendo mella dentro de los jóvenes de nuestra iglesia. ¿Qué es hacer y la diferencia con lo hoy? que usted dice al respecto, no sé, he notado mucho que frente a ese tema que usted se acabó de meter, muchos de los jóvenes en esta cuarentena se han ido mucho por ahí, por ese tema. Entonces sería algo bueno que se debería de hablar también con la juventud. Sí, sí, por eso lo toco. De hecho, estoy tratando unos temas en la iglesia sobre esto, porque hoy está eso arremetiendo con mucha fuerza. Y si el mundo dice, no, que yo puedo estar en un cuerpo de hombre, pero ser mujer, o estar en un cuerpo de mujer, pero ser hombre. Santidad, ¿qué sería? ¿Qué sería hacer la diferencia ahí? Sí. Si el hombre de afuera codicia y mira a todas las mujeres queriéndoselas tragar ya con la mirada, ¿qué sería hacer la diferencia? Entonces, mire la diferencia que es. En todo. Siempre es, hago la diferencia. Yo soy luz, soy del día, hago la diferencia. Muchas gracias, muy amables a Excelente. ustedes por toda la invitación y estoy listo para conversar cuando quieran por acá de estos temas. Amén, Gracias, amén. hermano Muchas Darío. gracias, hermano. Gracias, hermano Darío. Qué bendición. Muchas gracias por su tiempo, por compartirnos de su experiencia, de su sabiduría. Que el Señor lo continúe bendiciendo. Oremos por nuestro hermano Darío. Démosle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, porque nos ha bendecido mucho en esta noche con la palabra. Oremos. Qué bueno que activemos los micrófonos, los que lo puedan activar, y hagamos una oración por nuestro hermano Darío para que el Señor continúe bendiciendo su vida y la vida de toda su familia, su ministerio. Oremos por él. Le invito para que activen los micrófonos, muchachos. Hagamos esta oración por nuestro hermano Darío.
Oremos. Soberano Jesús, Señor bendito, buscamos tu santo gracias, nombre. Señor. Te damos gracias, Señor, Te adoramos, Padre Santo. por la vida de Santo, nuestro hermano Por tu Darío, amor, Señor. Gracias por tu ponerlo bendita hoy palabra, para ser Señor. todos Gracias, incluidos Señor, en Señor, el Señor, conocimiento tuyo, nuestro Señor. ministerio, Guarda la vida de Señor. nuestro hermano, dale mucha fuerza, salud, Nuestro vigor, hermano Darío, cada bendice día, su Señor, familia, para que Señor. siga Bendice, influyendo a tu Señor. gloria. su vida, su Guarda la vida de familia, su Padre familia, Bendice, Señor, Santo. su Señor. esposa, sus hijos. Bendice su En tu ministerio, nombre Señor santo, Señor, Jesús. le presentamos la vida de Gracias, nuestro Señor, hermano. por Te tu damos gracias sabiduría, por por esto. tu En disciplina, el nombre de palabra, Jesús. Señor Tu Jesús. Aleluya, bendición, que Señor. seas Gracias, Señor, por la juventud de Aleluya, Fátima, Señor. Señor cuídalo, Jesús. Señor. Tú nos has Señor. hablado, Amén. Padre. Guárdalo, Señor. Gracias, Gracias, Señor Señor, por Jesús. tu Amén. bendita palabra, Señor. Bueno, Tú hermano nos has Darío, hablado, Padre. muchas gracias. Qué No, bendición. Daniel, Muchas gracias por su gracias a tiempo. ustedes, muy amables. Aguantaron Vamos a harto. seguir invitando, hermano. Estoy para servirle, usted sabe. Siempre he estado ahí pendiente para Amén. ayudarles. Igual pronto Amén. lo invitaré para que nos ayude también con los jóvenes aquí. Claro que sí, con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Bueno, a amén. todos muchas gracias, a la directiva, a los jóvenes también muchas gracias por abrir este conversatorio y a todos los que se conectaron. No sé si de pronto aquí hay hermanos de otras iglesias, bienvenidos. Muchas gracias también por estar conectados. Y bueno, mañana los esperamos en nuestra escuela dominical a las 9 y a las 10:30. Un abrazo para todos, muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios Amén. bendiga a todos, Amén. bendiciones. Dios los Amén. bendiga. Amén, bendiciones. Amén.